Vamos a regresar al libro de Hechos. Ya la semana pasada estuvimos allí, en el libro de Hechos capítulo 6. Hechos 6. Y vamos a tratar otra vez los primeros dos versículos. Y quiero tratar particularmente esa declaración que hicieron los apóstoles. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Lo que están diciendo allí los apóstoles en ese capítulo 6 a esas personas que trajeron una queja es que ellos no deben descuidar la palabra de Dios, no es conveniente. Y esto está sucediendo en los primeros días de la iglesia. Noten el versículo 1, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Aquellos que se reúnen acá regularmente sabrán que hemos estado trabajando en este libro de Hechos de los Apóstoles por una razón muy específica, y es para poder descubrir qué significa realmente ser cristiano. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Y cuáles son los mensajes que la iglesia cristiana proclama? ¿Cuáles son nuestros asuntos como cristianos en este mundo? Y hemos hecho esto por varias semanas. Esto porque queremos tener claro, quiero que la iglesia tenga claro qué es la iglesia, porque hay una terrible confusión en la actualidad. Y no solo en el mundo entero, también en la iglesia hay confusión. Sea lo que piense o diga sobre esta era en la que vivimos, creo que todos están de acuerdo en que vivimos en una era de confusión. Nunca ha habido tanta confusión en el mundo como la hay en la actualidad. Y eso está en todos los departamentos de la vida y del pensamiento. Pero cuando esto ocurre en el ámbito de la iglesia, es una tragedia. Por eso nosotros estamos volviendo a los orígenes. Por eso queremos ir al cómo es que se inicia la iglesia primitiva para que nosotros podamos sacar de allí principios y aplicarlos a la iglesia. Y eso es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Porque no importa lo que algún pensador moderno o escritor diga acerca de la iglesia o piense que es la iglesia. Lo que realmente importa es cómo comenzó, cuál es su origen, qué es lo que hacían estas personas al principio de la iglesia, cuál es el patrón que nosotros como iglesia debemos seguir. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer acá por varios meses. Y ya hemos descubierto muchas cosas los días pasados. ¿Cómo surgió? ¿Recuerdan Hechos 2? Ahí comienza la iglesia, en Hechos 2. ¿Qué era lo que hacían estas personas? Y eso lo vimos en Hechos 3 y en Hechos 4. Y aquí, en este versículo, o en este capítulo, vemos cómo ellos resolvieron un conflicto. En el capítulo 6. Es el primer incidente que se da en la iglesia primitiva. Pero para los ingenieros de sistemas, aquellos que trabajan ahí, este es el primer ticket que tienen que resolver. Y podemos decir que es uno de los incidentes más importantes desde muchos puntos de vista. Es un incidente que nos ayuda a ver cómo se maneja la expansión, cómo se maneja el crecimiento de la iglesia. Y para nosotros como comunidad de gracia es particularmente importante porque esta iglesia ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años. Y por eso tenemos que pararnos acá y evaluar lo que dice la Escritura acerca de la iglesia. En ese momento, Dios bendijo a la iglesia en la que los apóstoles estaban predicando, y muchas personas fueron salvas. El número de discípulos se multiplicó y es interesante notar que a pesar de las dificultades que estaban viviendo, a pesar de las dificultades que enfrentaron los apóstoles y que ya vimos en el capítulo anterior, esas persecuciones, esos encarcelamientos que recibieron,
esta iglesia continuó con fuerza. Y también es interesante observar cómo se estructura la iglesia cristiana. Y no me voy a detener hoy, pero es importante notarlo. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿por qué existen tantas denominaciones y estructuras? Y eso hace parte de la forma de cómo se organiza la iglesia. Y en estos textos podemos ver cuál es la visión para estructurar, organizar la iglesia, pero como les dije, hoy no quiero tratar este punto. Hoy me voy a enfocar en el mensaje de la iglesia. Recuerden, ha surgido un murmullo de los griegos contra los hebreos por el tema de sus viudas. Es decir, las viudas pertenecientes a los griegos fueron descuidadas de las administraciones diarias. Eso lo que significa, por supuesto, es que los griegos probablemente no son griegos, sino que son judíos que hablaban griego. Los judíos en ese tiempo vivían por todas partes y algunos de ellos habían dejado de hablar hebreo y se habían convertido en judíos de habla griega. Y en la iglesia comienza así, con un grupo de judíos de diferentes nacionalidades, pero todos iniciaron siendo judíos. Y aquí en el libro de Hechos a esos se les llama griegos. Los griegos sugirieron que sus viudas estaban siendo descuidadas de la administración diaria. Y esa era la costumbre de la iglesia primitiva, reunirse y comer en casas, compartir, y aquellos que estaban en necesidad eran ayudados por aquellos que tenían un poco más. Y eso es lo que vemos al final del capítulo 2 y nuevamente lo encontramos en el capítulo 5. Ahora, aparentemente los griegos dijeron que sus viudas no estaban siendo tratadas justamente en relación a las viudas de los hebreos y se quejaron. Y estas quejas amenazaban la vida de la iglesia. Hubo un murmullo y se convierte en un asunto de disputa. Y ese es el contexto. Pero lo que realmente estamos interesados es en la respuesta que dieron los apóstoles a esto. Ellos en ese momento eligen a 7 hombres que tenían ciertas cualidades, eso lo vemos más adelante en el mismo capítulo 6, hombres honestos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría, a 7 hombres que puedan hacer ese trabajo que era requerido. Y es acá donde comienza la idea del diaconado. La idea era nombrar diáconos en la iglesia para servir en diferentes áreas. Nosotros tenemos acá un grupo grande de diáconos que sirven en diferentes áreas. Pero en lo que quiero enfocarme es por qué dicen los apóstoles no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Noten, la iglesia se está multiplicando, la gente se está convirtiendo, muchos están llegando, inclusive estas viudas se han convertido. Y es con ellas que se presenta el problema, porque cuanto mayor es el número de congregantes, por supuesto, más complejo y más difícil se vuelve la administración. Y aquí está la sugerencia de los griegos a los apóstoles. Su sugerencia es que ellos deben pasar más tiempo ministrando las necesidades de sus viudas. Pero los apóstoles responden, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y eso significa, eso de que no es conveniente, significa que no es aceptable, ni agradable, ni placentero para Dios que lo hagamos así. Ahora, este es el punto que quiero considerar con ustedes. Las razones que dieron los apóstoles para nombrar diáconos. Y les digo que esto es un asunto igualmente importante hoy. De hecho, puedo decir que es en muchos sentidos, de lo más importante, porque muchos de los problemas que se presentan en la actualidad en las iglesias es porque no entienden esto. Entonces quiero que meditemos en por qué no es conveniente. No es conveniente. Y no es conveniente porque hay otras prioridades. Esto es lo que está diciendo el texto. Y es importante mencionar esto de las prioridades porque en esta época es un problema que las personas tienen las prioridades incorrectas, en el orden incorrecto. Siempre están hablando de prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Es lo que dicen. Pero no se ponen en el orden correcto. Y le pregunto, ¿cuál es la prioridad de la iglesia cristiana? ¿Qué debe hacer la iglesia cristiana? ¿Cuál es su prioridad? Y es claro que hay confusión. Solo para ilustrar mi punto, hay un movimiento gigantesco que se le conoce como el seeker sensitive.
El movimiento Seeker Sensitive también es conocido como el Seeker Friendly o iglesia orientada al buscador. Ellos tienen un enfoque en verse atractivos. Estas iglesias Seeker Sensitive diseñan sus servicios, sus actividades para ser especialmente atractivas y accesibles a las personas que no están comprometidas con la fe cristiana. Atractivas para aquellos que están explorando el cristianismo. Y de estas iglesias tenemos varias aquí en Bogotá. Y esto puede incluir tener una música muy contemporánea, tener tecnología moderna, sermones bien cortos, porque entre más corto, pues más fácil, estoy allá un poquitico, 20 minutos. Más prácticos, sermones que sean muy prácticos, no con doctrinas profundas que no lo hagan pensar. Y ese movimiento, para ser atractivo, lo que hace es que diluye las verdades fundamentales que encontramos en las Escrituras. Esto para no ofender. Entonces no hablan del pecado, no hablan de la redención, de las doctrinas profundas, simplemente para que no se ofendan las personas o se separen y no regresen. Y esto se manifiesta en diluir esas doctrinas. El modelo Seeker Sensitive hace los servicios religiosos con la mentalidad similar a la de un mercadotecnista, donde los deseos y las necesidades del consumidor potencial influencian fuertemente el formato y el contenido del servicio. Y esto lleva entonces a una experiencia centrada en lo humano más que en lo divino. Y esto es lo que lo hacen con el propósito de llenar sus iglesias. Entonces abandonan la predicación del evangelio, con el propósito de darle al cliente lo que el cliente quiere. Pero la idea de la iglesia primitiva nunca fue tratar de acomodarse a las necesidades de los congregantes. Ellos, a pesar de estar en medio de esta crisis, no se equivocaron en lo que hicieron. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que se hace hoy. Ellos no trataron de suplir las necesidades de los congregantes. Y quiero ser claro sobre este asunto de las ayudas. No estoy diciendo que eso no es parte del mensaje cristiano, enseñarle a la gente a ser amable, a ser servicial, a ser ayudadora de personas en necesidad. Todo lo contrario. De lo que estoy hablando es de las prioridades. Lo que digo es que esa no es la tarea principal de la iglesia. Hacer el bien, ser filantrópica, corregir errores, mitigar injusticias o cosas así. El trabajo de ayudar al necesitado es importante, por supuesto, pero es secundario. Mire el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para él lo principal era su enseñanza, ¿lo recuerdan? Él hizo milagros, hacía curaciones, pero cada uno de esos, todo eso que hacía era siempre secundario. Y estos fueron realizados, todos estos milagros y curaciones, para mostrar su amor por las personas, para mostrar su compasión, para mostrar su bondad, su piedad, inclusive para confirmar quién era él, porque él necesitaba probar que era el Hijo de Dios. Pero él no vino a hacer milagros, él vino a dar testimonio de la verdad, él vino a proclamar la verdad, él vino a decirnos algo que nadie más podía decirnos. Esa era su tarea principal. Todo lo otro que él hizo es secundario. Ayudar a los necesitados es algo que sigue después de la tarea principal. Servir mesas está bien, pero no debe ponerlo antes que lo otro. No debe permitir que usurpe la posición del otro. La palabra de Dios es primero. Eso de ayudar es secundario. Ese es el gran énfasis. Y esa es la tarea principal de la iglesia cristiana. Esa es la comisión de la iglesia. Jesús llamó a los apóstoles y los envió a predicar. ¿Recuerda cómo les dijo antes de su ascensión? Pero recibiréis, les dice él, poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Y los comisionó, les dio esa gran comisión. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ahí está, esa es la gran comisión. Ellos fueron, por tanto, por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando a guardar todo lo que os he enseñado.
y mandado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que les dice él en Mateo 28. Y aún no hemos llegado al fin del mundo. Esta es todavía la gran comisión, enseñar la palabra de Dios. Y Pedro es lo que ha dicho con claridad a estas autoridades que lo habían metido a la cárcel antes. Varias veces lo hizo, como ya hemos visto, y las autoridades han intentado detener lo que ellos quieren, que ya no predique más. Las autoridades no querían que se difundiera más la palabra de Dios, y entonces lo amenazaron, y los llamaron, y les ordenaron que no hablaran más, ni enseñaran en absoluto acerca de este nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y repite lo mismo ante el mismo consejo más adelante. En el capítulo 5, versículo 30 de Hechos dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos dicen estas cosas, las cosas que hemos visto, ellos las vieron, las cosas que escucharon. No podemos dejar de predicarlas. Entonces, ustedes les están preguntando, ¿están sugiriendo que dejemos de hablarle a la gente acerca de Él? De esta bendita persona que ha venido a la tierra desde el cielo, este Hijo de Dios, este es el único Salvador y Redentor. ¿Ustedes están sugiriendo que dejemos de hablar de Él para ir a servir las mesas? Solo pensarlo es monstruoso. No podemos dejar de hablar. Debemos ser heraldos, somos los proclamadores, somos los anunciadores de las maravillosas obras de Dios. No podían parar de hablar. Eso en sí es suficiente, ¿no es así? Si el cristianismo fuera meramente obras, teorías y filosofías humanas, ¿habría alguna razón para decirle a la gente que pasara menos tiempo haciendo eso? Y más tiempo haciendo entonces el bien, alimentando a los hambrientos y atendiendo a los enfermos y a los heridos y a los cojos, a los ciegos y haciendo sus obras filantrópicas. Pero a mis amigos, escuchen esto, escuchen el punto. La maravilla, lo maravilloso es que el Hijo de Dios se convierte en el Hijo del Hombre. El Redentor del mundo que vino a este mundo a morar en medio de nosotros. Y Él ha dado esta comisión y Él ha dado el poder para predicar la palabra. Y esa es la misma tarea hoy día. Hoy todavía es lo que debemos hacer, predicar esto. Esa es la palabra, solamente es lo que debemos hacer. Y esa palabra trata con algo muy particular y es la condición fundamental del hombre. Yo le pregunto, ¿cuál es su necesidad fundamental? Bueno, estas personas aquí parecen pensar que la necesidad fundamental es la comida, ¿no? No las estaba ministrando a las viudas. La necesidad de la ropa, la necesidad del dinero, la necesidad de la atención. Y esta es la idea inclusive hoy día, ¿cierto? Vivimos en una época materialista, ¿cierto? ¿En qué está interesada la gente? Comer, beber, ropa, cosas que les den placer, posesiones. Pero Jesús es claro en su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Guárdense de la codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Porque como dice nuestro Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es una falsa idea de que lo más importante es el cuerpo y las necesidades y las condiciones del cuerpo, o el estado de la persona, o el bienestar, o la comida, o la salud. Si esas son las cosas principales, y todos debemos preocuparnos por estas, por preservar la vida, por acabar las guerras, pues eso no es el cristianismo. Esa no es la necesidad fundamental. No, estos hombres tienen razón, los apóstoles tienen razón.
Porque su predicación es la palabra, es lo único que en realidad muestra los problemas a la gente. ¿Ustedes han notado que la humanidad es tan superficial? Es tan superficial inclusive en su pensamiento. ¿Por qué es tan superficial? Porque pone siempre sus necesidades físicas, sus enfermedades, su falta de dinero y todas estas cosas. Pero aquí está la pregunta. Antes de comenzar a lidiar con esto, debe detenerse por un momento y pensar y hacerse esta pregunta. ¿Por qué han surgido estos problemas en el mundo? ¿Por qué hay viudas? ¿Por qué hay viudas sufriendo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿De dónde viene la muerte? ¿Qué es la muerte? Las personas no piensan en estas cosas, ¿cierto? Se han vuelto tan inteligentes que creen que controlan la muerte y que tienen seguridad en las cosas materiales. Pero nunca se detienen a pensar en la muerte en sí, ni a entender su significado. Es ahí donde entra su superficialidad. Siempre están interesados en el exterior, en los adornos, pero el problema esencial es ni siquiera lo conocen. Pero el Evangelio, la belleza del Evangelio es que el Evangelio trata con esto. Es lo único que llega a la verdadera fuente de los problemas, de las necesidades fundamentales de la raza humana. Y está aquí para decir que toda la visión del hombre de la vida es incorrecta y que su mundo es como es debido a que tiene una visión incorrecta. ¿Se han preguntado por qué hay guerras? Bueno, Santiago en su epístola responde la pregunta. Dice que se debe a las lujurias que hay en el hombre. Santiago 4 lo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Bueno, en última instancia, las guerras vienen debido al interés de las personas en el dinero y la comida y la ropa de otros. Un país ve a otro país, ve que tiene más cosas materiales, más riqueza, más comida o mejor tierra o lo que sea. Se miran uno al otro con ojos codiciosos y comienzan a conspirar juntos. ¿Cómo pueden quitarle al otro lo que tiene? Así es como se conquistan el uno al otro. Así es como se han construido los imperios. Solo miren a la Alemania nazi, ¿qué era lo que sucedía? Ellos querían cogerlo todo. Y todos los imperios han sido lo mismo. El imperio romano y todos han sido iguales. Todos los imperios han estado haciendo esto uno tras otro. Esa es la historia de la humanidad en la que muchos se glorían, pero al fin es pura vergüenza. Pero ese es el pensamiento moderno. Comienzan con un propósito equivocado, no tienen las prioridades correctas. Entonces los apóstoles dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. ¿Y qué significa? Bueno, déjeme ponerlo así. Primero está Dios antes que los hombres. Es la prioridad. Las prioridades tienen que estar correctas y la primera de ellas es que siempre es incorrecto poner a los hombres antes que a Dios. Siempre es incorrecto poner a los hombres antes que a Dios. Si quiere tomar algo de notas, ese sería el primer punto. Ese es el problema real con este mundo esta noche. En pocas palabras, el mundo es como hoy porque ha puesto a los hombres antes que a Dios. El hombre está en el centro. El hombre es todo. Dios no entra a su mundo. La gente inteligente no cree en nada. Lo ha desterrado de su pensamiento. Para ellos Dios ha muerto, como algunos filósofos lo dicen. Y la gente inteligente está escribiendo acerca de eso. Dios ha muerto. Hay libros acerca de eso. Dan sus argumentos. Y hoy es el hombre lo que está allá arriba. Y eso es lo que la iglesia está haciendo, poniendo al hombre en el centro como lo hace el mundo. Y esto es lo que los griegos están en este momento sugiriendo. Había una necesidad, las viudas estaban desatendidas, estaban sufriendo, no tienen suficiente comida, su ropa es inadecuada, no tienen suficiente dinero. Seguramente esto es para ellos lo primero. Y hay algunos que igual lo hacen hoy de esa misma forma. Y entonces la palabra nunca se predica. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, conozco a personas que llevan 20 años asistiendo a este tipo de iglesias y no saben nada de nada.
No saben nada acerca de Dios. Y les digo que todos los problemas del mundo esta noche se deben a que no saben nada acerca de Dios, no lo conocen. Las necesidades del mundo, del hombre al final no importan importan dos pimientos, no importan nada. El sufrimiento, los problemas, los dolores, sus penas, su infelicidad, su insomnio, que no puedo dormir, no es importante. Para ellos el hombre es importante y Dios ni siquiera es mencionado. Pero es la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente, lo importante. No debe poner a los hombres antes que a Dios, cualquiera que sean sus necesidades, las necesidades de los hombres. Él viene primero, antes que el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Dios es. ¿De dónde viene este mundo? ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde viene todo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el significado de esta vida? ¿Cuál es el propósito? No puede responder a esas preguntas a menos que sepa quién es Dios. Dios es el autor de la vida. Él es el dador de todo. Él es el creador eterno. Dios es. Él reina. Él gobierna sobre todo. Todo está bajo Dios. Y si usted no comienza con Dios, pues se va a equivocar. Y el mundo está equivocado porque no comienza con Dios. El hombre se erige como Dios. Cada hombre es un Dios. Todos son dioses. Aquí están luchando unos contra otros, naciones contra naciones. Porque cada nación se cree Dios. Por eso se levanta una contra otra. Se adoran a sí mismos. Y cuando otra nación hace lo mismo, pues están destinados a pelearse y no pueden evitarlo. Ahí es donde están las rivalidades. Ahí es donde estaban las rivalidades exactamente de estos griegos y hebreos. La humanidad deificándose a sí mismo, a su país, a su clase, a su compañía, a su cerebro o a su capacidad. El hombre adorando al hombre como a Dios. El hombre en el centro, los hombres en la cima. Y ahí es la razón por la que tenemos problemas en este mundo. No habría problemas si los hombres no hubieran olvidado a Dios. Dios hizo el mundo perfecto y puso al hombre en él, perfecto. Y no había problemas en el jardín del Edén, no había problemas de pobreza, no existía el problema de la muerte o la viudez o ninguno de los otros problemas. De no ser porque el hombre en su locura pecó, se rebeló contra él y el pecado entró y cayeron y esto trajo sobre sí mismos el caos. Es por eso que hoy hay escasez de comida. Es por eso que algunas personas con demasiado están llenas de dinero y otras están viviendo en la hambruna. Es por eso que la humanidad no vive bajo Dios. ¿Saben por qué hay tanto despilfarro de unos y otros están muriendo de hambre? Porque no se dan cuenta que todos están bajo Dios. Y lo peor es que los que tienen creen que son más inteligentes. Y es lo que pasa todo el tiempo. Todo aquel que pone al hombre primero se cree más inteligente. Y ese es el error de estas iglesias seeker sensitive, que para verse más atractivos traen a las figuras del deporte, a las figuras políticas, a los artistas a hablar en sus iglesias. Y esas personas ni siquiera conocen a Dios. Pero Jesús fue claro cuando se le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Le preguntaron. Y Jesús respondió: el más importante es, escuchad Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Amar a Dios es primero, si lo notan, está de primero. Y el segundo es al prójimo. Noten ese orden. Nunca amará a su prójimo como a usted mismo, a menos que ame a Dios. El hombre no puede amarse a sí mismo correctamente a menos que comience con Dios, porque entonces tendrá una noción falsa de sí mismo. Y luego tendrá una noción falsa de su prójimo, y así no se puede amar al prójimo. No puede comenzar con el segundo mandamiento.
Ese siempre le sigue al primero y debe comenzar con Dios. Y es solo cuando la humanidad se dé cuenta de esta verdad, es que el hombre obtiene una visión correcta acerca de Dios. Por eso debemos seguir predicando la palabra de Dios, no sirviendo mesas. Por eso hay que proclamar siempre la palabra de Dios, proclamar el evangelio. Debemos decirle a la gente sobre Dios, debemos decirle a la gente acerca de su relación con Dios todo el tiempo. Porque no es conveniente servir las mesas si hay una prioridad antes. Ya dije, primero está Dios antes que el hombre. Segundo, primero está lo espiritual antes que la carne. He estado diciendo que poner a los hombres antes que a Dios es incorrecto. Es como poner el cuerpo antes que el alma. En otras palabras, noten que no solo estaban equivocados acerca de Dios, sino también están igualmente equivocados acerca de los hombres. ¿Qué es el hombre? Esta es la pregunta. Según la teoría moderna, el hombre es solo el cuerpo. Y entonces, si es así, pues debe atender las necesidades del cuerpo, ¿cierto? Comida, ropa, refugio, salud, estado de bienestar, todo lo que esté relacionado con el cuerpo. Alimento, bebida, sexo, todas esas cosas que hacemos con el cuerpo. Y para mantener el cuerpo en funcionamiento, se hace todo lo que sea necesario. Esto es lo que es el hombre. Y toda la tragedia de la humanidad es que piensa que se está halagando y exaltando a sí misma al darle la espalda a Dios por algo como esto, el cuerpo. Poniendo al hombre en el centro. ¿Pero qué es el hombre? Bueno, para estas personas no es más que el cuerpo. Pero recuerden qué fue lo que dijo nuestro Señor a sus discípulos cuando los envió a predicar. En Lucas 12 los envió y les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os digo, yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es Él? Cristo. No ponga primero el cuerpo porque Él es al que hay que temer. Dios es el que puede hacer esto. Por eso ponga primero su alma. Y esa es la tragedia del hombre moderno. Para él el cuerpo lo es todo. Él no sabe ni siquiera que tiene alma. Él no sabe ni siquiera que se puede ir para el infierno. No está interesado en el alma. Piensa que solo es esta vida, solo es este mundo, solo es este tiempo. ¿Y qué es la vida? Para ellos es comer, beber, llenarse de indulgencias, como digo, vivir para los placeres de esta vida y de este mundo. Él no sabe entonces que ni siquiera tiene un alma. Y solo hay una cosa que puede decirle que tiene alma, y es esta palabra de Dios. Es el único instrumento que tenemos. Por eso no podemos servir mesas, dicen los apóstoles. Porque ya saben, ya está bien, son esenciales y el cuerpo debe ser atendido, pero no podemos pasar el tiempo cuidando el cuerpo. Y está bien, hay algo más importante que cuidar el cuerpo, por supuesto que hay, es el alma. Y es un insulto al hombre decirle que es solo un cuerpo. Es un insulto para el hombre decir que solo es un animal. No. El hombre es un alma viviente. Dios le ha puesto la eternidad, en el corazón del hombre. Dios ha hecho al hombre para que sea compañero de él mismo. El hombre es espiritual. El hombre es más grande, es lo más grande de este mundo. Y todo lo que el mundo le pueda darle para satisfacerlo no es suficiente. Nuestro Señor lo pone en muchas ocasiones y una vez lo dijo así: pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? No la puede comprar, no puede comprar su alma. Cuando ya muere, ya muere.
Y eso es que ha puesto las prioridades mal, dice nuestro Señor. Estos hombres estaban predicando la palabra. Y ojo, no estoy menospreciando el cuerpo. No es parte de la predicación cristiana hacer eso. El cuerpo es importante, debe mantenerlo saludable. Yo hago ejercicio constantemente y trato de comer bien. Necesitamos la comida, necesitamos la ropa y todas estas cosas. Son perfectamente correctas y legítimas. Pero si vive para ella, si esa es su prioridad, entonces sí está mal. Hombres y mujeres, hay algo más grande en este mundo. ¿No siente de pronto algo dentro de usted gritando por entender lo que es más grande? Hay una búsqueda divina de los infinitos. Pero el mundo moderno no está interesado. Para ellos es la vivienda, la ropa, detener la guerra, la muerte. Esto es algo terrible. ¿Saben por qué? Porque no saben nada de la vida aparte de este mundo. No saben nada acerca del alma. Están salvando el cuerpo, arreglando el cuerpo, pero perdiendo su propia alma. Qué cosa tan terrible, poner el cuerpo antes que el alma. ¿Es usted una persona inteligente? He leído y aprendido acerca de muchas cosas. ¿Tiene aprecio por las cosas superiores y mejores? Si no, a pesar de su inteligencia, a pesar de entender muchas cosas, está viviendo como un animal. Come, bebe y todo lo que le interesa está en la carne y en el cuerpo. No sabe nada acerca de estos otros aspectos superiores del hombre. Pero hay algo infinitamente más alto que todo, y es tener esa comunión con Dios, y esa comunión se tiene con el Espíritu. Entrar a lo invisible, a lo eterno, morar en el Espíritu, en el reino del Espíritu. El alma que está en usted se la ha dado Dios, y es más grande que todo el mundo y que todo lo que el mundo le pueda pertenecer. Pertenece a la eternidad misma. Qué cosa tan trágica es poner el cuerpo antes que el alma. Y es por eso que la palabra debe ser predicada, para recordarle a esta edad moderna qué es lo importante, cuál es la prioridad, qué es lo que está haciendo mal. No es conveniente servir las mesas porque hay una prioridad antes. Y ya dije, primero está Dios antes que el hombre. Primero está lo espiritual antes que la carne. Y primero está la eternidad que el presente. Tercer punto. Primero la eternidad que el presente. El cuidado del cuerpo hoy es importante. Cuidar de las viudas es importante. Pero los apóstoles no deben dar su tiempo a esto. ¿Tiene algo más importante que hacer? Por supuesto. La alimentación es importante, pero eso corresponde al tiempo presente. Llegará un día, piensen en esto, llegará un día en que cada uno de nosotros no estaremos interesados en la comida. Y cuando la comida, llegará un momento en cuando la comida ni siquiera le va a ayudar para nada. Pero noten, el mundo vive para eso. Dicen, deje de predicarme, no me predique, no me sermonee. No queremos su predicación, no queremos su teología, no queremos su doctrina. Lo que queremos es un poco de cristianismo práctico. Dígame un poquito cómo puedo vivir mi vida. Pero no se ponga en el púlpito. Vaya, de pronto vaya a un bar y ayude a las personas, ayúdelos a ellos que están allí todos borrachitos. Esas personas son de buen corazón, son muy amables, solo necesitan un poco de ayuda, de asistencia. Y así todo ese sufrimiento de este mundo se va. Deje de predicar en el púlpito. Están llamando a la gente a que no predique más en los púlpitos. Salga y trata de acabar con la guerra que hay en Colombia. Eso sería mejor. Deje de estar hablando en la iglesia y vaya, haga algo en vez de estar predicando. Y a eso se le llama un espíritu de amor. Pero no lo es. Eso es poner el tiempo presente antes que la eternidad. Escuche lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que las necesidades del cuerpo deben ser atendidas, por supuesto, pero no debe ponerlas primero. No debe hacer de ellas la cosa suprema. ¿Por qué? Bueno, porque llegará un día en que no hay EPS,
ni prepagadas. No hay hospital con todos los avances de medicina y la tecnología más fenomenal que pueda encontrar en este mundo que evite que usted se muera. No habrá medicina normal, ni medicina alternativa, ni medicamentos que eviten que se vaya a morir. El cuerpo va a llegar a su fin. Viudas, esposas, esposos, niños, todo el mundo va a morir y va a pasar a la eternidad. Y el mundo moderno es como es porque ha olvidado la eternidad. Se están deteniendo a pensar en lo que los científicos dicen acerca de la muerte. Hay avances maravillosos para mantenerlos vivos, pero yo les digo que en 100 años ninguno de los que estamos acá está vivo. Hay un fin. Habrá un fin para la historia, todo el proceso llegará a su fin. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice el texto. Ahora, si hay algo que dice a hombres y mujeres acerca de esto, es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo constantemente. Por eso, nada debe venir antes que esto. Si solo cada hombre y mujer en el mundo esta noche se diera cuenta de que tiene que morir y comparecer ante un Dios justo, esto sería un mundo completamente diferente. Si cada ser humano se diera cuenta de que tiene que dar cuentas de las obras que ha hecho, sean buenas o sean malas, ante Dios, ¿no les afectaría? ¿Seguiría viviendo de la misma manera? ¿Viviendo sin pensar en su alma? ¿Sin pensar en la muerte? ¿Sin pensar en el verdadero significado de la vida? ¿Viviendo solamente para gratificar lo que es meramente corporal y carnal y olvidando el alma y el espíritu? Y recuerden esto, hay un juicio para la eternidad y no hay segundas oportunidades. En esta vida decide cuál será su existencia eterna. Pero el hombre moderno no cree eso. El hombre moderno no cree muchas cosas que son ciertas, porque el hombre moderno es tonto. ¿Puede el hombre moderno probar que no hay Dios? Decir con sus palabras que no hay Dios es muy fácil, pero ¿puede probar que no hay Dios? No puede. Pero los hombres educados ya no creen en Él. Y yo les digo, ¿qué tiene que ver la educación con eso? La educación le dice algo sobre lo que está más allá de la muerte. Por supuesto que no. No sabe nada al respecto. No sabe nada en absoluto. La ciencia no ayuda a hablar nada acerca de la muerte. No sabe ni una fracción de lo que es el cielo, de lo que es Dios, de lo que es la eternidad. Los hombres inteligentes no saben nada en absoluto. La enseñanza de este libro es la que nos está hablando acerca del futuro que le espera a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Va a ser un lugar de dicha, el cielo, sin tragedias, ni dolor, ni remordimiento. Por eso digo que esta palabra es prioritaria. Siempre debe ser la prioridad, siempre debe ser lo primero. Por eso todos los domingos vamos a seguir predicando la palabra de Dios, por lo que es lo que hay que hacer. Incluso antes de las obras de benevolencia, de bondad, de caridad y de filantropía. Si pone algunas de ellas antes, está desordenando las prioridades y está invirtiendo en cosas que nunca debería haber invertido. Dios antes que los hombres, el alma o el cuerpo antes que el alma, o el presente antes que la eternidad, si así lo hace. Si cambia las prioridades, si cambia los órdenes, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es materialismo. Y esa es la confusión. ¿Por qué hoy día? Porque no tienen visión. Y el Antiguo Testamento nos lo dijo hace mucho tiempo. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Por eso es que la riqueza se acumula, pero los hombres decaen. Una persona promedio dice que estamos mucho mejor que nuestros antepasados hace 100 años. ¿Es eso cierto?
El profeta dice esto: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de la palabra del Señor. Va a llegar un momento en que ni siquiera van a poder escuchar. Y eso es lo peor. Eso sí que está mal. Porque si no oye la palabra de Dios, no le queda nada. Si no oye la palabra de Dios, queda viviendo para las cosas de este mundo que se corrompen. Si le quita la palabra de Dios, no tiene nada, se queda sin nada. No tiene nada que le consuele, no tiene ninguna esperanza. Hay una hambruna de oír la palabra de Dios. En ese momento va a haber una hambruna. Es mucho peor que morir de hambre o morir por falta de pan, o por falta de ropa o de refugio o de atención o de salud. No hay nada peor que eso. Así que la necesidad suprema del hombre es oír la palabra de Dios, y solo la iglesia puede darla. Sus políticos, gobernantes, ellos ni siquiera la conocen, no saben nada acerca de ella. Sus filósofos se burlan de ella, se ríen, se burlan. ¿Dónde puede encontrar esta palabra que puede ponerlo correcto con Dios, con usted mismo y con la eternidad? Pues aquí está. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios, es la palabra del Dios viviente, que vino en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se puso de pie y dijo: yo soy la luz del mundo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué palabras! Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y Él solo puede hablar sobre Dios. Él solo puede mostrarle lo que se supone que es el hombre y que debe ser. Él solo puede abrir la puerta del cielo, no hay otro. Él solo puede liberarle de la condición impotente y perdida como resultado de la ignorancia de estas cosas en la que se encuentra. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y por eso estos hombres siguen diciendo: no podemos dejar de hablar estas cosas que hemos visto y oído. Por eso los apóstoles están ahí. Hemos visto el Cordero de Dios derramando su sangre por nosotros. Recibió nuestro castigo, lo vimos y lo hizo voluntariamente, y lo hemos visto. Lo hemos visto morir, lo hemos visto enterrado, lo hemos visto resucitado, lo hemos visto ascender. No podemos parar de predicar esto. Esa es la única esperanza para el hombre, no hay otra. Y por eso está mal. No es razonable que dejemos la palabra de Dios, incluso por algo bueno que es servir mesas y cuidar a las viudas. Ahora, antes de terminar, una pregunta. ¿Tiene sus prioridades correctas? ¿Comienza con Dios o comienza con los hombres? ¿O con el logro del científico? ¿Pone su alma antes que su cuerpo? Recuerde que polvo es y en polvo se va a convertir. Pero sabe que dentro de usted hay una cosa imperecedera que se llama alma, y que va más allá de la muerte para encontrarse con Dios o en juicio o con Él en gozo para la eternidad. ¿Sabe eso? Tiene el alma como su prioridad en lugar del cuerpo, y ha puesto la eternidad antes que el tiempo presente. Recuerde cómo lo pone Pablo: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque en ella encontramos todo lo que necesitas para animarnos, para confrontarnos, para exhortarnos, para darnos la sabiduría que necesitamos acerca de las prioridades, Señor. Ayúdanos a ponerlas en el orden correcto. No permitas que pasemos por este mundo sin organizar y sin estar poniendo aquellas prioridades en el orden correcto para
no solamente que sea un beneficio para nosotros como tus hijos, sino también para la proclamación, el testimonio, para que nosotros también seamos luz, Señor, en aquellos que todavía viven en la oscuridad. En el nombre de Cristo hemos orado.